Muy buenas a todos chicos y bienvenidos una vez más a nuestro video análisis semanal. Vamos a analizar las operaciones, las posibilidades de oportunidad que tenemos esta semana en el mercado Forex de divisas. Tuvimos el viernes publicación de los non-farm payrolls, los datos de empleo norteamericanos que suelen tener muchísimo impacto, muchísimo movimiento en las principales divisas precisamente por uno, el ciclo económico en el que estamos y dos, porque suele ser la noticia más importante del mercado Forex, por lo menos la que más impacto directo tiene sobre el movimiento de las principales divisas. Entonces, vamos a analizar, como siempre, primero el tema fundamental, vamos a ver qué noticias tenemos para esta semana y luego vamos a entrar a revisar el tema gráfico. Antes de continuar, señores, como siempre les pido, como siempre les comparto, les voy a dejar por aquí a un ladito nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Recuerden que nuestra tipo de estrategia, nuestra forma de operación, a veces requiere un poquito de maduración de algunos setups. Entonces, para que nos sigan, para que vayamos viendo nuestro día a día y el tipo de operaciones que vamos abriendo, les dejo por aquí nuestras redes sociales. Y antes de seguir también, si no se han suscrito, por favor, denle al botoncito que tienen por aquí abajo, un botoncito rojo de suscribirse, perdón, en el que pues van a estar un poco más pendientes del tipo de contenido que vamos subiendo a este canal. No siendo más, señores, no me enredo, vamos a empezar, les voy a compartir pantalla y como les dije, vamos a empezar compartiendo o hablando del tema del análisis fundamental. Muy bien, señores, vamos a analizar entonces los temas fundamentales, las noticias que tenemos para esta semana. Recuerden que empezamos por esta parte para intentar analizar un poco, generar una hipótesis de qué podemos ver esta semana en términos de noticias, qué tipo de impactos podemos tener en el mercado en el transcurso de estos días. No tenemos demasiadas noticias, hay unas que a mi manera de ver van a ser muy trascendentes. Les he comentado desde hace algunos análisis que es muy importante tener en cuenta que estamos en un ciclo económico específico en el que la economía en general, la inversión, el dinero, está a la expectativa de qué va a suceder o qué no va a suceder con los planes de recortar la cantidad de estímulos que se le han inyectado a las economías en el mundo producto de la crisis del tema de la pandemia. Entonces, tenerlo muy en cuenta porque puede ser algo muy importante, muy trascendental en el mercado. Para el día de hoy, dentro de literalmente 40 minutos, tenemos un discurso del presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell. Puede ser importante dependiendo si da vistas o no de que la Reserva pueda comenzar con mucha más agresividad, un tapering, un recorte, digamos, de todos esos estímulos de forma más agresiva o no, o si dice que se va a demorar más o si dice que lo va a hacer de manera muy lenta o que va a revisar cómo se van presentando las cosas. Cada uno de esos mensajitos que están un poco ocultos entre los discursos, pues van a ser impactantes para el mercado. A veces, anticipar ese tipo de discursos es muy difícil porque pueden decir cosas importantes como pueden no decir nada. Entonces, ténganlo muy en cuenta porque puede ser importante a la hora de tener posiciones abiertas. El gobernador del Banco Central de Gran Bretaña también va a tener un discurso a las 6 de la tarde del día de hoy, es decir, dentro de 2 horas y 20 minutos. Para el día de mañana, 9 de noviembre, tenemos encuesta Ciudad Económica de Alemania, importante, muy importante, el mercado suele verlo mucho. Recuerden siempre que Alemania es el motor de liquidez de la zona euro, por lo tanto, muy importante que a Alemania le vaya bien para poder sostener y continuar sosteniendo la fortaleza del euro frente a las demás monedas, si la hay. Frente al dólar hemos tenido caídas muy fuertes, luego lo vamos a ver en los gráficos. Discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, índice de precios al productor el día de mañana también en Estados Unidos, otro discurso de Jerome Powell, otro discurso del Banco Central de Gran Bretaña y vamos a tener aquí unos temas de energía en Estados Unidos. Luego tenemos el día miércoles IPC para Estados Unidos, subsidios por desempleo, los que se hayan pedido para Estados Unidos, inventario de crudo. El día jueves vamos a tener cambio en el empleo australiano, producción industrial en China, cambio en el Producto Interno Bruto en Gran Bretaña, producción de manufactura en Gran Bretaña y luego vamos a tener un forecast, una especie de informe económico que tiene la Unión Europea para, digamos, analizar qué espera que suceda en el futuro, qué es lo que espera ver en el futuro. Y el día viernes tenemos otra vez términos de empleo en Estados Unidos, pero realmente la noticia importante era la semana anterior, los non-farm payrolls. Así que noticias importantes, nada realmente que cambie trascendentalmente nuestra observación, pero sí hay algunas noticias importantes. Vamos a empezar con lo siguiente, señores. El primer activo, vamos a hacerlo en orden de la lista que tenemos aquí,
Dólar australiano versus el dólar canadiense, tenemos aquí literalmente una especie de rango que no se ha definido, que no ha salido de esos niveles que nos importan, ese techo que está en este caso en rojo y ese piso que está en este caso en amarillo. Yo no tomaría ningún tipo de posición. Sin embargo, si usted quiere, si le gusta, si le convence, la última formación de este último movimiento, el último impulso que tiene el gráfico, es un movimiento alcista. ¿Qué sucede? Ese movimiento alcista, lo voy a intentar marcar un poco con esto. Este movimiento alcista, que sería este último movimiento de aquí, podríamos hacer un Fibonacci de aquí a aquí y es muy posible que esta zona sea uno de los niveles que nos interesa para poderlos operar, es decir, unos niveles operables según nuestra estrategia. En este último movimiento, entonces, esperaríamos un cambio de estos, digamos, marcos menores, mínimos y máximos de esta zona, y en este cambio de estructura esperar un retroceso y volver a comprar hasta esta zona de aquí. Eso puede encajar, a mí me parece muy arriesgado porque no tengo una tendencia en el marco diario general lo suficientemente clara. Hay gente que le gustan ese tipo de entradas, a mí en lo particular poco me motivan. ¿Por qué? Porque no le veo la necesidad a tener que arriesgarme en ese nivel, en esa zona del precio. Entonces, como no me interesa esa entrada, sencillamente se las dejo como una opción, pero yo no la voy a tomar. Entonces, ténganla en claro para que luego puedan analizar el desempeño de sus operativas. Esta entrada sí me parece muy interesante. El dólar australiano versus el franco suizo. ¿Por qué me parece interesante? Vamos a volver a hacer lo que siempre hacemos. Lo primero, el primer paso para cualquier tipo de operación que vayamos a tomar. ¿Cuál es mi tendencia? Y tenemos dos formas de definir esa tendencia. La primera, digamos la más visual, esta línea de tendencia que tenemos aquí atravesada. Sin embargo, ustedes ya se han podido dar cuenta que la línea de tendencia no es necesariamente muy respetada, por lo menos cuando el gráfico está muy cerca de esa línea. Pero tenemos un segundo elemento, la estructura del precio, la estructura del mercado. Es decir, que el precio va generando altos más altos, bajos más altos, altos más altos. Es decir, tenemos esta estructura en la que cada vez que el precio sube, sube más que la vez anterior que subió. Y cuando baja, baja menos de lo que bajó la vez anterior que bajó. Entonces, esa estructura, en este caso puntual, miren cómo se mantiene. Altos más altos, bajos más altos, altos más altos. Y aquí estamos generando, al parecer, teóricamente, un bajo más alto que el anterior. ¿Qué pasa? En este último movimiento, desde el último punto de toque de la media móvil y el último máximo que tuvo, hacemos un Fibonacci. Ya lo trazamos, ya está trazado en este caso, de este punto de aquí a este punto de aquí. Y en ese Fibonacci tenemos una zona operable. ¿Qué significa una zona operable? Una zona en la que nos interesa tomar una entrada. ¿Cuál es esa entrada? Esta zona amarilla que tenemos aquí marcada. Esa es la zona en la que queremos operar. Vamos paso a paso en esa lógica. Una vez tenemos esas condiciones dadas, entonces tenemos que esperar algo que se llama una ruptura de estructura de confirmación. ¿Qué significa eso? Aquí nosotros estamos haciendo la observación en marco diario. Miren, este es el marco diario. ¿Qué vamos a hacer aquí en este punto en el que estamos? Ir a marco de 4 horas o de 1 hora y esperar que en esos marcos, esa estructura que les estoy mencionando, va a ser este movimiento de aquí, se va a ver como un movimiento bajista, es decir, se va a ver como una estructura así, bajos más bajos y altos más bajos. ¿Qué vamos a esperar? Que haga un movimiento así, que rompa esta estructura bajista que traía y en el retroceso de esa estructura bajista, comprar este movimiento. Es decir, intentar hacer esto, pero en H4, en H1. ¿Cómo se vería eso en el gráfico? Vamos al gráfico, vamos a ir a H4 y cuando llegamos a H4, miren cómo esta estructura en este momento, perdón, borro esto. Esta estructura en este momento es una estructura bajista. Este último movimiento que ha venido desarrollando el gráfico en H4 es una estructura bajista. Es este movimiento de aquí. ¿Listo? Es lo que les acabo de mostrar hace un momento. ¿Qué necesito en este punto? Que esta estructura bajista sea rota al alza. ¿Cuál es mi máximo anterior? El inmediato, este de aquí, esta zonita de este nivel de aquí. Entonces, ¿qué necesito? Que este precio cierre en algún momento por encima de esta zona y cuando haga el retroceso, ahí en esta zona vamos a comprar y vamos a intentar buscar el movimiento desde ahí. ¿Qué significa? Ya estamos en una zona operable, ahora necesito la confirmación por ruptura de estructura de marcos menores. Hasta que eso no haya pasado, todavía no tengo entrada. ¿Listo? Hay gente que puede tomar la entrada ya, es un riesgo gigante. Hay gente que puede interpretar, como siempre. El trading es un ejercicio infinitamente personal porque es un tema de irlo efectuando 40 veces y en esas 40 veces tú has adquirido una experiencia que te enseña a ver los gráficos de una manera puntual.
Entonces, hay gente que puede interpretar el último máximo como este punto de aquí, entonces creer, pues aquí ya rompió, puedo esperar aquí un retroceso y volver a comprar. Puede ser, puede pasar. Yo voy a esperar que rompa esta zona de aquí. Por eso he marcado este activo con esta banderita amarilla. ¿Listo? Hago esta explicación para no detenernos en todos los activos y en cada uno hacer el mismo ejercicio, es más o menos la misma lógica en todos. Miren, este está muy lejos de la zona operable, tiene que todavía bajar hasta estos niveles. Yo creo que la zona del 82 cerrado es una zona muy interesante para comprar. El precio no ha caído hasta la zona operable, por lo tanto seguimos esperando. El Bitcoin rompió nuevamente o está acercándose otra vez al máximo que había roto la semana anterior. Vamos a ver qué tal le va. El dólar canadiense versus el yen japonés terminó rompiendo la estructura del Fibonacci, no terminó de romper. Yo estoy esperando realmente que el precio tenga un retroceso muy profundo. Este es el último punto y este es el punto más alto que tenemos aquí. Si tenemos en cuenta este movimiento, la zona operable real, la zona operable que realmente vale la pena, es esta de aquí abajo. Es decir, todavía le queda camino para llegar a esos niveles, pero cuando llegue a esos niveles puede ser una muy buena entrada. El DXY o el dólar index, un movimiento esperado, lo habíamos mencionado ya la semana anterior, el precio, el dólar como tal debería haberse fortalecido. A mí me dejó esperando. Miren, yo tenía aquí esto. Yo tenía esta entrada programada, de hecho tenía una alarma en esta zona, en el cruce del 93,623, yo esperaba entrar en el 93,500. Sin embargo, el precio nunca me dio retroceso, es decir, el precio viene a la línea de tendencia, abre, rompe al alza, es decir, en marcos menores rompe la tendencia alcista, ¿ven? Aquí tenía una tendencia bajista, rompe al alza y aquí yo esperaba un retroceso. En este retroceso esperaba comprar en estos niveles y irme montado en el precio hasta allá arriba. ¿Qué pasa? El precio se fue sin mí, se hizo el movimiento que yo esperaba que hiciera, pero sin venir a recogerme la orden, sin venir a abrirme la orden. Entonces hizo el movimiento sin que yo estuviese dentro. ¿Qué puedo hacer? Nada, quedarme por fuera, nos salimos de esto y esperamos que el movimiento nos haga o nos dé otro tipo de entrada. Por ahora no tenemos nada puntual, hay que esperar que el precio genere un retroceso, puede tener un retroceso de este movimiento y quedarse aquí, es decir, venir más o menos a estos niveles y arrancar, o puede tener un retroceso completo desde aquí hasta acá, aunque no lo veo tan viable, me parece más sano que lo haga de aquí a aquí y más o menos en estos niveles arrancar. Me gustaría mucho que el precio se quedara consolidando un poco y buscar otra vez tocar su línea de tendencia y en esa zona explotar. Sería brutal. Pero pues vamos a ver qué termina sucediendo. Euro australiano. Vamos al marco diario. Miren cómo el precio está generando un retroceso con fuerza. Yo esperaría que se acerque a la línea de tendencia porque a mí estas líneas de tendencia tan verticales no me gustan. Me parecen poco fiables, suelen ser poco fiables. Igual la zona operable está muy alta, todavía le falta mucho retroceso. El euro franco, la misma historia, todavía le falta mucho retroceso. Miren que este Fibonacci se puede hacer incluso hasta aquí y todavía le falta. Hay gente que lo puede trazar desde aquí, pero aún así, en cualquiera de los dos escenarios le falta todavía retroceso. Euro versus el peso colombiano. Miren cómo el precio se dispara nuevamente. Venía con una tendencia bajista. Viene a buscar esta zona que habíamos marcado como una especie de resistencia. El precio arranca. Aquí rompe, retroceso y arranca. ¿Ven? Este tipo de movimientos son movimientos que se suelen prestar para conspiranoicos. Es que me manipuló, es que fue a tocarme el stop y luego sí me dio la entrada. Es que nada de eso. Sencillamente hay zonas en las que tú tienes un gran potencial que el precio haga lo que tú crees que va a hacer y otras zonas en las que el potencial es totalmente lo contrario. Por lo tanto, vamos a esperar que el precio nos dé un movimiento claro y podemos anticipar algún movimiento. Yo no opero propiamente nada en contra del peso colombiano, pero está bien que lo tengan claro que estos movimientos se pueden dar en un corto plazo a futuro. Entonces, algo así parecido tenemos visto en el dólar versus el peso colombiano. Ahorita lo vamos a revisar. El euro versus la libra esterlina. Vamos a ver si esto carga. Bueno, miren cómo el precio se acerca a la zona que teníamos como zona operable. Si se dan cuenta cómo el precio ingresa y ahí se dispara, ahí arranca. Tenemos un orden del bloque acá arriba que fue respetado, muy interesante. Y un último movimiento bajista que si tomamos completo, vamos a ver cómo. Miren esta hermosura. Por esto es tan importante seguir una bendita estrategia puntual. Esta es nuestra zona operable, el 61.8 y el 78.6. ¿Ven?
que además de ser una zona operable, coincide con nuestra línea de tendencia. Ojo con esto, que tengamos una línea de tendencia, una zona operable, unos precios puntuales, no quiere decir que tenemos que todo tiene que pasar exacto y preciso y es que no alcanzó a tocar. No, señores, hay momentos que el precio viene y te busca, por ejemplo, esta zona que tenemos en este caso operable y aquí reacciona. No tiene por qué ir a tocar la línea de tendencia. Sería genial que hiciera las dos cosas, pero a veces no hace las dos cosas. No podemos hacer más. Yo confío más en, entre comillas, el price action del rompimiento de la zona anterior, el retroceso y a partir de esta zona empezar a buscar ventas. ¿Qué necesito aquí para poder buscar ventas? Vamos a marcos menores, H4, y vamos a buscar una ruptura de estructura. Pareciera que aquí tenemos un mínimo anterior, aquí parece haber cerrado por debajo de ese mínimo anterior, podemos tener aquí un retroceso y buscar una venta nuevamente. Parece ser que esa es una buena opción. Tenemos un muy buen volumen de caída en esta vela, muy buena, y aquí también tenemos uno muy bueno. Vamos a ver si este retroceso que se haga aquí no se hace con un volumen mayor a la caída. Si el volumen es mayor, seguimos montados al alza. Así de sencillo. El euro-yen, movimiento que estamos esperando ya desde hace un par de semanitas. Un retroceso de caída, movimiento de caída, perdón. En el retroceso, ay, perdón, la cagué. Vale, no pasa nada. Estamos esperando que el precio entre a esta zona, a este nivel donde está este circulito amarillo. De hecho, yo vendí por aquí el euro-yen un tiempito, le sacamos ahí una partecita, se los mostré por Instagram si no estoy mal. Eh, lo que pasa es que es una entrada en contratendencia, entonces son entradas que hay que cerrar pronto porque arriesgas mucho. ¿Qué pasa? Cuando el precio se acerca a estos niveles, este 130, 200, 130 cerrados en esas zonas, el precio se vuelve susceptible de ser operado y es muy interesante porque tiene un potencial alcista muy bueno, muy alto. Así que tenerlo en cuenta porque puede ser bastante interesante el movimiento. Cuando lleguemos a esos niveles, todavía no hemos llegado, todavía le falta, pero pareciera que esta semana se va a terminar de dar. Euro neozelandés nunca vino a buscarme la zona de venta, nunca vino a buscarme la zona operable, por lo tanto no tenemos entrada. El euro dólar, miren lo que ha estado pasando con el euro dólar. El precio vino a buscar la línea de tendencia, casi que puntualmente vino a buscarla, la tocó y boom, explotó a la baja. Hay una perspectiva de ver el euro dólar en niveles cercanos al 1.14.645. ¿Qué pasa? Que en términos semanales y mensuales estamos en unos niveles que no veíamos desde el 21 de septiembre del año 2020. Es decir, desde el año anterior no veíamos estos niveles de cambio en euro versus dólar. Por lo tanto, se generan resistencias. ¿Qué quiere decir eso? Que el mercado lo ve como si el precio ya estuviera demasiado barato y lo empieza a comprar. Todo esto dependerá de mil cosas. Lo primero, que la Reserva Federal continúe su programa de retiro de estímulos de manera agresiva, fuerte, lo cual le va a dar mayor valor, precio, apreciar el dólar en el mercado, por lo tanto va a debilitar el cambio euro-dólar. Esa es la primera condición. Y la segunda, que la zona euro como banca central se demore un poco más en tomar la decisión de empezar a hacer lo mismo que la Reserva Federal. Porque si hace lo mismo, el euro se va a fortalecer, entonces anularía un poco el efecto de ese movimiento de debilidad. Si se demora un poco más, el precio se va a caer porque vamos a tener una especie de contraposición de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Así que tenerlo en cuenta porque son escenarios plausibles que pueden estarse presentando posiblemente en los próximos días. Esos discursos que leímos al principio que se iban a presentar de la presidenta del Banco Central Europeo, pues van encaminadas un poco a ver cuál es la visión que tiene el Banco Central sobre este tipo de cosas. La libra versus el dólar australiano, un movimiento bajista muy contundente, pero todavía me falta un retroceso para poder tomar entrada. Esta entrada estuvo espectacular, LibraCat, miren cómo el precio rompe, busca un retesteo del 61.8 y arranca su movimiento sin ningún problema. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Vamos a bajar el Fibonacci al último movimiento, al último barrido que tuvimos. Vamos a ir a este punto, a generar el Fibonacci aquí y vamos a hallar otro order block. El order block evidente parece ser este. Vamos a revisar el tema del volumen. Pam, 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 pam. Aquí H4 a revisar. Bien. Order block en H4. Vamos a ver si el precio retrocede. Tendría que entrar a esta zona entre el 78 y el 61. Y más o menos en estos niveles podríamos encontrar un order block interesante. Me parece que puede ser interesante este order block de aquí o este order block de aquí.
Es que no sé por qué no me muestra el volumen en el diario, pero podríamos tener muy interesante este de aquí. Es la vela anterior en el que se inicia el movimiento. Este de aquí puede ser muy interesante el movimiento hasta estas zonas. Si viene a tocar este orden bloque y además se junta con ese 78.6 del FIBO, sería espectacular. Pero este precio cerrado de 1.70 también está muy bueno. Así que puede ser una zona muy operable a la baja, una nueva venta en esos niveles. Tenerlo muy en cuenta, señores. Muy, muy, muy en cuenta. Vamos a ponerle a esto también una línea de tendencia bajista respetando estos niveles. Lo que pasa es que queda una línea demasiado pegada, demasiado vertical a lo que queremos generar como movimiento. Así que vamos a esperar que el price action haga lo suyo, que el precio tenga su retroceso como tienen que hacerlo y cuando llegue a estos niveles revisamos qué hay ahí adentro. Libra Franco, lo mismo, un movimiento que esperábamos, un retroceso acá arriba, pero no lo hace. El precio rompe nuevamente otro mínimo. Vamos a ir hasta acá abajo. Ya tenía aquí un volumen yo, no me he dado cuenta. Vamos a quitar esto acá abajo. No sé muy bien por qué no me deja ver el volumen en el diario, no lo entiendo. Debería mostrármelo sin ningún tipo de problema, pero no tengo ni idea por qué no me lo muestra. En fin, a veces va, a veces no va. Cosas que hay ahí. Vamos a quitarlo de aquí. Vale. El Libra Yen. Vamos a revisar lo mismo, un movimiento alcista muy fuerte, parece estarse metiendo en una zona que puede ser operable. Aquí hay una controversia en cuanto a términos técnicos y es el FIBO desde dónde lo trazamos. A veces hay algunas personas que preguntan por qué desde aquí, por qué no desde aquí, por qué desde aquí. Hay una herramienta que a mí me parece muy útil, es utilizar velas de Heikin Ashi, porque nos ayuda a limpiar un poco el ruido que se ha generado en el movimiento. La última corrida del precio, es decir, la última zona en la que el precio es una corrida constante, sin interrupción, es de este punto a este punto. Ahí lo puedo trazar como un punto alto a ese punto bajo. Si vamos a velas normales, aquí aparece una vela roja, pero es una vela de continuación. Por eso la pinta de verde, porque no es una vela que termine siendo bajista realmente. Es una vela en la que el precio consolida y luego continúa subiendo. Lo mismo pasa con esta y hasta aquí. Esta vela, si es una vela bajista, está también, estas también, estas también, estas también. Entonces, trazo de aquí a aquí y la zona importante es esta de aquí. Es decir, la zona operable es esta zona de aquí. Cuando el precio se meta en ese cuadrado amarillo, ahí en esos niveles, entonces podemos entrar a buscar rupturas alcistas del marcos menores y entrar a buscar correcciones allá adentro. Libra neozelandés está demasiado lejos, muy extendido, hay que esperar. Libra dólar, estábamos esperando un retroceso. Después de que hizo este movimiento, esperaba un retroceso más profundo. No lo hizo, nos dejó esperando la orden, no pasa nada, el precio se desplomó sin ningún problema. No podemos hacer más que esperar que nos dé un mínimo más bajo que este anterior y poder seguir vendiendo. Neozelandés CAT. Miren cómo estábamos literalmente esperando un movimiento bajista, pero el precio nunca nos dio confirmación de un rompimiento de esa estructura. Está como parecido al australiano CAT en una especie de rango que no ha podido romper. Aquí rompe al alza nuevamente. Podemos buscar un retroceso y volver a comprar. Así de sencillo. Neozelandés franco. Vamos a ver. Miren cómo entró justamente a esa zona de compras, reacciona con mucha potencia y ahora, ¿qué podemos hacer para aprovechar el movimiento? Esperar un retroceso aquí, que aquí el precio nos dé un retroceso hasta alguna zona por aquí cerca y en estos niveles arranque un movimiento alcista. En esos niveles, antes no. Neozelandés Gem, vamos a ver el marco diario. El precio está muy alto, yo lo esperaría cercano a estos niveles, 78,900, 78,800, 78,500, por ahí en esos niveles puede estar interesante. Neozelandés dólar, lo mismo, necesitamos que caiga más, que venga a estos niveles de, otra vez, el 70 cerrado, 0,70. Standard & Poor's, otra vez empezó a hacer máximos históricos, máximos más altos, máximos más altos. Esta línea de tendencia, a mi manera de ver, queda inválida porque ya la línea de tendencia no se mantuvo sobre su línea de tendencia, que funcionó muy bien. Las medias móviles de 200 y de 100
funcionaron bastante bien para leer esa tendencia que venía arrastrando. Miren cómo el precio se ha mantenido sobre esos movimientos. Pero pues yo no soy muy de medias móviles, yo no invierto en índices, les hago el análisis porque a veces algunas personas nos escriben pues para que hagamos el análisis de este tipo de activos, pero yo no invierto mucho en Standard Poor's, ni en Nasdaq, ni en Dow Jones, ni nada de esas cosas. Entonces, pues es un análisis para que lo tengan en cuenta, gráfico. El mercado no va a dejar de subir si los estímulos continúan, si la economía americana continúa funcionando como lo está haciendo hasta ahora. Vamos a ver qué tal sucede, vamos a ver qué tal va pasando en términos generales. Dólar CAD ha roto una línea de tendencia bajista. Puede decir que aquí empecemos un movimiento alcista, pero ojo con esto. Gráfico de H4, alto, más alto que el anterior. Yo quiero un retroceso más profundo para poder buscar una compra. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos una línea de tendencia alcista, miren. Entonces, sería ideal un retroceso un poquito más abajo y ahí poder entrar a comprar. Dólar franco, aún y con las noticias positivas del dólar, curiosamente no se disparó. Es decir, no lo hizo de manera general. Intentó hacerlo, nos dio un mechazo gigantesco, pero no arrancó un movimiento alcista. Es curioso, ¿por qué? Porque teóricamente el mercado laboral americano estuvo muy fuerte, pero aún así el dólar americano cayó con fuerza, por lo menos en la jornada del viernes. Hoy está teniendo una recuperación muy modesta, muy contenida, pero recuperación al fin y al cabo, así que tenerlo en cuenta. Dólar versus el peso colombiano. Miren, aquí sí, hombre, obviamente contra divisa, digamos, de mercados emergentes, pues el precio se mueve con mucha fuerza. Pero miren cómo vino a respetar la línea de tendencia alcista que teníamos trazada, que viene desde enero del 2021. Se los mencioné ya en varios análisis anteriores, que era una zona de tener en cuenta. El precio arranca, aquí puede tener un retroceso, un descanso de alguna manera y volver a continuar su movimiento. Yo sigo pensando que en algún momento, puede ser finalizando el año, iniciando el año siguiente, podemos ver el dólar versus el peso colombiano a niveles cercanos a los 4.100, 4.200 pesos. Fundamentalmente, por lo menos para el tema macroeconómico colombiano específicamente, aislándolo un poco del contexto internacional, no debería estar tan costoso. Es decir, deberíamos tener un dólar cercano a los 3.600, 3.500, 3.200 incluso, por un sinnúmero de factores. Uno de esos factores es que la economía colombiana está creciendo con muchísima fuerza, se está recuperando muy bien de la crisis de la pandemia. Los precios del petróleo están muy bien versus a lo que veníamos viendo en años pasados. Ecopetrol, que es el mayor proveedor en teoría de divisas que tiene el país, pues está generando unas muy buenas entradas en divisa extranjera. Entonces no deberíamos tener un nivel tan alto del precio del dólar frente al peso colombiano. Sin embargo, hay una cosa que la gente sigue y los mercados internacionales siguen analizando con mucho cuidado, con mucho detenimiento, y es el riesgo país. ¿Qué significa el riesgo país? El riesgo político al que se enfrenta el país en términos de quién va a ser el ganador de las elecciones presidenciales del próximo año. El mercado siempre le tendrá miedo a la incertidumbre, siempre. O sea, no se trata de que sea una noticia buena o mala, es sencillamente no saber qué va a pasar. Cuando la incertidumbre es muy alta, los mercados suelen reaccionar protegiéndose. ¿Y cómo se protegen? En un mercado como el colombiano, invirtiendo en dólares, o comprando oro, o comprando activos que no tengan que ver directamente con la decisión de un político colombiano para su devaluación o apreciación. Entonces, tenerlo muy en cuenta porque eso puede ser una explicación. Es un poco simplista, obviamente habría que entrar a analizar muchos más factores, pero es una explicación muy por encima de lo que puede estar sucediendo en términos del precio del dólar en el mercado en el mercado colombiano, perdón. Dólar versus el yen japonés, un movimiento bajista muy contundente. Sigo sin entender o sin darle una explicación fundamental. Sencillamente hay un comportamiento técnico de retroceso, pero fundamentalmente no deberíamos tener esta debilidad en el dólar porque, les repito, el mercado americano dio unos muy buenos datos de empleo el viernes. Por lo tanto, no deberíamos tener este movimiento. Sin embargo, el precio pareciera acercarse o venir a buscar esta línea o esta zona de precio operable. Me interesa muchísimo ese 78.6 porque coincide con el máximo anterior y puede ser un retroceso, un pullback a esos niveles y volver a arrancar el movimiento alcista. El petróleo, se los vengo mencionando hace mucho tiempo, rompió su última resistencia, su última zona histórica. Ahora tenemos una línea de tendencia alcista muy marcada, muy definida. Tenemos aquí un último movimiento que pareciera iniciar un movimiento alcista nuevamente. Vamos a ver si el precio se queda en estos niveles. Aquí tenemos
un Fibonacci, digamos, de ese último movimiento, el precio vuelve al 61.8, podríamos tener desde ahí otro movimiento alcista, otra vez a buscar los 88.27, más o menos, aproximadamente. Un order block muy marcado acá arriba, este order block de acá abajo ya, digamos, se vuelve intrascendente porque es muy difícil que el precio vaya hasta allá abajo. Vamos a marcarlo hasta aquí y vamos a hacer este movimiento. Vamos a marcarlo más lejos, hasta estos niveles, le vamos a dar a aceptar y vamos a quitar esta zona en azul. Y miren lo siguiente. Esta línea que está aquí en rojo fue el máximo anterior que tuvo el precio del petróleo, 76.88, 77 dólares por barril. El precio rompe, viene a buscar un retroceso, viene hasta la mitad del order block anterior y ahí vuelve y arranca otra vez. Muy potente ese movimiento. Es muy factible que el precio del barril de petróleo venga a buscar estos niveles de aquí. Cuando uno dice que es muy factible que venga aquí, no quiere decir que esté garantizado que lo vaya a hacer primero y tampoco quiere decir que esto vaya a pasar así, boom, y ya, y llegó. No, señores, para nada. Quiere decir sencillamente que el precio va a tener un movimiento en el que va a tender a irse acercando a estos niveles. Cuando llegue a este nivel es muy posible que tenga otro retroceso y vuelva a hacer lo mismo, ahora está un poco más alto. Yo creo que vamos a terminar el año, es decir, tenemos 2 meses todavía, un mes y 20 días, en niveles cercanos a 100 dólares por barril de petróleo. Cercano. No totalmente, no completo, pero niveles cercanos a los 100 dólares por barril. Es muy factible, es muy posible. El mercado y el mundo se preparan para un último mes de consumo absurdo, de consumo total, y las líneas de suministro todavía no se han completado, todavía no han vuelto a los niveles normales. Por lo tanto, vamos a ver un movimiento muy alto de demanda y una línea de suministro, una línea de oferta que no va a ser capaz de abastecer por completo. Por lo tanto, vamos a ver niveles de precios en el sector general, en el sector real, en el sector, digamos, de consumo normal, muy impactados con alzas en los productos, digamos, que antes comprábamos de forma muy natural. Y el petróleo va a ser uno de esos productos que se va a ver afectados por alzas bastante importantes. El oro, que es el activo que sigue, nos terminó sacando aquí con un stop al final porque estábamos esperando que el precio cayera hasta niveles de los 1684. Les repito, fundamentalmente no tiene sentido por varias razones. El mercado americano sigue mostrando muchísimos síntomas positivos de recuperación. Por lo tanto, deberíamos ver caídas en el oro. Sin embargo, parece ser que el inversionista está pensando en términos de riesgo, entonces ha empezado a comprar oro. Vamos a ver hasta qué punto es capaz de venir. La próxima resistencia técnica son los 1834. Vamos a ver qué tal termina desarrollándose el precio. Para mí, por lo menos visualmente, no tenemos oportunidad de inversión en el oro. El Dow Jones, el índice industrial, pues miren cómo va esto. Esto va disparado, un nuevo máximo y otro nuevo máximo, otro nuevo máximo. Esto es de todos los días. Hasta que no pase nada contundente ahí, no hay nada. Y el CAT franco, pues un movimiento alcista muy potente, hace un máximo más alto. Aquí tendría una especie de retroceso. Cuando rompa esta línea de estructura de marcos menores, podemos buscar una compra. Antes, no. Así que tenerlo muy en cuenta. Eso es todo, señores. Esos son nuestros análisis para los activos que tenemos en visión esta semana. Oportunidades reales, puntuales. Ya para entrar mañana no tenemos. Tenemos algunas que se están configurando, que apenas están empezando a dar muestras de que pueden ser unos setups potenciales, pero todavía no han terminado de configurarse. Así que tenerlo muy en cuenta, muy claro, porque van a ser cosas que vamos a estar viendo en el transcurso de la semana y que les voy a compartir nuevamente en nuestras redes sociales que les voy a dejar por aquí. Les mando un enorme abrazo, muchas gracias por acompañarnos en un video más, estamos creciendo, ya somos 52 suscriptores, yo sé que esto suena como si fuéramos muy pocos, pero realmente es que pues empezamos de cero, vamos con 52, vamos muy bien y espero poder seguir compartiendo con ustedes más análisis, más observaciones, cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia que nos quieran dejar, lo pueden dejar en la parte de abajo de este video y en la descripción del video también les voy a dejar los links a nuestras redes sociales. Les mando un enorme abrazo. Mi nombre es Fabián Munevar de Economics for All y nos vemos en un próximo video. Chao.